Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Vamos a estar leyendo Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Dice así de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oramos. Amado Padre Celestial, oramos en tu presencia una vez más. Encomendamos el tiempo de enseñanza y meditación en la Escritura, la guía de tu Espíritu. Confiamos en que es poderosa la Escritura para transformar el alma. Como dijo David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así lo creemos. Estamos profundamente convencidos de que esto es así, que tu obra se realiza a través de tu palabra, transformando los corazones, llevando a aquellos que no son salvos al arrepentimiento y a la fe, y obrando en los creyentes para que podamos seguir creciendo en la semejanza de Cristo. Y oramos que sea así en esta mañana, dependemos de ti, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Seguimos con la exposición de este capítulo, tan particular en esta carta, donde el escritor citó todos estos ejemplos que para sus oyentes eran sumamente conocidos, porque eran todos de los judíos, creyentes judíos. Todo esto para ellos era súper conocido, así que los cita especialmente para hacerles notar que todos esos ejemplos de fe que hasta ahora estamos viendo son personas que vivieron antes de la ley. Porque todos estos a los que les escribe, mejor dicho, un buen grupo de aquellos a los que les escribe, estaban queriendo volver a la ley, como diciendo a los rituales de la religión judía, como diciendo necesitamos eso para ser aceptos delante de Dios. Y entonces les cita una gran cantidad de ejemplos de personas que tuvieron fe y caminaron con Dios y fueron aceptos delante de Dios mucho antes que la ley existiese. Entonces les hace reflexionar, tiene razón. No es una cuestión de ser salvo por rituales, es por fe. Y eso es la intención de esto, ¿sí? Así que la fe, vemos en esta mañana la fe ante el llamado de Dios, y eso es lo que encontramos allí en el ejemplo de Abraham, ¿sí? Abel, que fue el primer ejemplo, ofreció a Dios más excelente sacrificio. En eso se concentraba su ejemplo de fe. Enoc, que fue el segundo ejemplo de la fe, caminó con Dios, ¿sí? Noé, que fue el ejemplo que vimos la última vez, vivió en el temor de Dios. Y Abraham, es lo que vamos a ver en esta mañana, obedeció a la voz de Dios. ¿Cuál es el factor común en todo esto? Dios. Dios. Ofreció a Dios, Abel, no caminó con Dios, Noé vivió en el temor de Dios y Abraham obedeció a la voz de Dios. Y eso es importante. Porque de esto se trata la fe. De esto se trata la fe, de mi relación con Dios. Sí, en el mundo se habla de fe, se habla como la fe como para conseguir mis proyectos, mis sueños, tener un impulso en la vida, sin relación con Dios. Pero la fe en la Escritura está centrada especialmente de una manera particular en mi relación con Dios, ¿sí? La fe que salva viene del cielo, ¿sí? No es algo que poseemos por naturaleza, nos la da Dios a la fe, ¿sí? Cuando somos salvados, nos la da Dios para que podamos responder apropiadamente al mensaje del Evangelio. Es una capacidad la fe. No es un sentimiento, sino es una capacidad para poder responder apropiadamente al mensaje del Evangelio. De otra manera, sin la fe no hay manera de responder al Evangelio. No hay capacidad humana que pueda llevar a la persona a rendirse en arrepentimiento y fe ante el mensaje del Evangelio. Solamente a través de la fe se puede hacer eso.
Y esa fe, que es la fe verdadera, la fe que salva, cambia radicalmente nuestras vidas una vez que Dios nos la da. De estar viviendo para nosotros, comenzamos una vida centrada en Dios. Y ese es el profundo cambio que se produce en una persona cuando es salvada. ¿Qué hace ese cambio? Bueno, la fe le lleva de estar pensando en sí mismo, ahora a poner su centro en Dios. Es como Pablo le dijo a los tesalonicenses, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Ese es el cambio que se produce. Ahora me enfoco en Dios, ahora mi vida tiene un centro, y ese centro es Dios. Eso solamente lo hace la fe, ¿sí? ¿Sí? O sea, comenzamos a tener una vida centrada en Dios, una vida teocéntrica o una vida cristocéntrica, ¿sí? No egocéntrica, sino cristocéntrica, donde obedecer a Dios se vuelve la prioridad. Y ahí es donde uno puede empezar a tomar algunos tips como para poder decir, ¿tengo la fe verdadera? ¿Tengo la fe que salva? ¿Es esto lo que se ve en mi vida? Que yo me confieso creyente, ¿es esto lo que se ve en mi vida? Entonces poder evaluarme a la luz de esto. Si obedecer a Dios es tu prioridad, bueno, ahí hay una pequeña luz para tomar de referencia, para decir es posible que en realidad eso pase en mi vida. Pero se vuelve una prioridad obedecer a Dios, cuando esta fe está en el corazón. Y esto solo es posible por medio de la fe. Por eso es que cada ejemplo que vemos en este capítulo comienza con la expresión por la fe, por la fe, por la fe, porque de otra manera es imposible. Lo que estos hombres hicieron y estas mujeres, vamos a ver la próxima vez el ejemplo de Sara, por eso lo salté aquí, pero lo que estos hombres y mujeres hicieron solamente es posible por medio de la fe. Humanamente no hay capacidad para esto. Solo la fe verdadera produce sensibilidad a la voz de Dios, disposición a obedecer y capacidad para hacer eso que Dios está pidiendo. No hay manera, no hay forma humana para hacer esto. Ser sensible de que yo quiero escuchar y cuando Dios habla respondo inmediatamente cuando escucho la palabra de Dios o la enseñanza de la Escritura, ¿sí? Por eso es muy fácil poder distinguir si alguien tiene fe. Bueno, abramos la Escritura, empecemos a enseñarla, empecemos a exponerla y si en su corazón siente rechazo, indiferencia, no quiere escucharla más, ya sabemos que no hay fe ahí. Porque la fe viene por el oír. La fe nace de la palabra y se alimenta de la palabra. Y quien la tiene, anhela la palabra, tiene sed de la palabra. ¿Qué hace eso? ¿Hay una capacidad personal? No, es la fe que busca la palabra porque vive de la palabra de Dios la fe. Entonces busca inmediatamente, lo busca no solamente aquí, busca cada día la Escritura, busca cada día la palabra. Es una sed sobrenatural, una sed que viene del cielo, que es puesta en el corazón de una persona. Y es sensible y hay una disposición a obedecer. Queremos hacerlo y además hay una capacidad para poder hacerlo y eso lo da la fe. Y el ejemplo de la fe de Abraham se enfoca justamente en esto, en la obediencia al llamado de Dios a salir. Ese es el punto central de lo que es el ejemplo de Abraham. Él obedeció al llamado de Dios a salir. Ahora, para comprender cómo se aplica este pasaje a nuestras vidas, el ejemplo de Abraham, necesitamos entender lo que significó para Abraham, porque he escuchado muchas enseñanzas sobre este texto en mi vida cristiana, mi paso por el Señor, y este texto enfocado al llamado a las misiones, este texto enfocado al llamado al ministerio pastoral, pero este texto no está hablando de eso, ¿sí? Obedeció a Dios para salir a la obra misionera, no está hablando de eso. Hay otros textos que hablan sobre eso, hay otros pasajes que tienen esa enseñanza, pero este pasaje no está hablando de eso y vamos a ubicarlo en su contexto, ¿sí? En el contexto histórico. La parte histórica está en Génesis capítulo 11 y capítulo 12, no lo vamos a leer ahora, después lo puede buscar en su casa, quizás yo haga alguna referencia a ese texto en algún momento, ¿sí? Pero vamos a ubicarnos en el contexto de lo que significó para ese hombre Abraham este pasaje, este llamado de Dios. Abraham, que es conocido como el padre de la fe, ¿sí? No siempre fue el padre de la fe. Nosotros lo conocemos así porque en el texto bíblico era el padre de la fe, pero no siempre fue el padre de la fe. Antes que Dios lo salvara o antes que Dios lo llamase, Abraham vivía en la ciudad de Ur de los caldeos, ¿sí? Es el pueblo del cual surgiría el imperio babilónico, ¿sí? Acá tienen el mapita, Ur está acá abajo,
Lo que tienen en línea recta allá, donde dice Canaán, es lo que después se transformó en la tierra de Israel, donde estaría Jerusalén y todo lo demás del pueblo. Lo que tienen más allá es el mar Mediterráneo, por si ustedes se acuerdan de los mapas en la escuela, ¿no? Para ubicarse en el lugar. Lo que tienen arriba, que dice Harán, es parte del recorrido que hizo Abraham cuando Dios lo llamó saliendo de Ur para ir a la tierra prometida. Y usted dirá, ¿por qué hizo eso así? Bueno, porque en línea recta hay todo un desierto intransitable. Y ese camino era el camino de los comerciantes y además se dibuja imaginariamente una media luna fértil, se llama, de la parte esta de la tierra de Medio Oriente. Es una media luna fértil que por la parte del río de Jordán y por parte del Éufrates y el Tigris, todo eso está regado y entonces se puede sembrar y se puede tener alimentos. Es una media luna fértil, pero en el medio todo desierto. Ahí entendemos por qué hizo todo ese trayecto, ¿sí? ¿Y por qué hay marcado arriba Harán de una manera particular? Bueno, porque cuando salió Abraham en obediencia a Dios, hubo un momento que él se detuvo y no llegó de manera directa en sí a Canaán. Y estuvo ahí en Harán, algunos estudiosos dicen como unos 5 años, más o menos estuvo ahí hasta que después siguió su viaje. Vamos a hablar un poquito de eso, pero para que se ubiquen en el mapa ahí, cuando estamos hablando de Ur de los Caldeos. Ur sería lo que hoy es Irak, ¿sí? Está la zona de Irak, ahí estaba Ur. Y hoy hay, gracias a Dios por el año 1920, 1922, un arqueólogo empezó a encontrar varias cosas que pertenecían a la ciudad de Ur. Es interesante que permanecieran hasta hoy, llamativo, ¿sí? Muy bien. Ur era, en el tiempo de Abraham, esa ciudad, una ciudad próspera, ¿sí? Considerada uno de los grandes centros urbanos de su tiempo. Según los arqueólogos, era el principal centro de la cultura antes que surgieran los grandes imperios, ¿sí? La vida en Ur de los caldeos era muy cómoda, ¿sí? Con una arquitectura de avanzada en la ciudad de Ur. Yo aclaro eso porque me encuentro muchas veces que en nuestro imaginario popular pensamos de la gente de hace 4.000 años atrás y 5.000, que son toda esta gente que estamos hablando, y ellos vivirían en cavernas, todavía no conocerían lo que es el hierro, no sabrían lo que es una rueda. Tenemos ese imaginario popular de gente ignorante. Ahora estamos avanzados, pero esta gente, queridos hermanos, tenía una inteligencia asombrosa. Cuando vemos las construcciones que hacían y que duraron 4.000 años. Hoy hacemos una casa y a los 10 años hay que empezar a reparar las grietas. Pero en aquel tiempo las construcciones duraron hasta hoy. Tremendo. Y cuando se hicieron las excavaciones de la ciudad de Ur, están hablando de un sistema de riego, de canales, de desagote, de desperdicio y todo lo demás que asombra la inteligencia que tenían todos los arquitectos en aquel tiempo. Y además, más inteligentes que ahora porque no contaban con todas las cosas que hoy se cuenta. Agarra una tablet con un programa y hace todo ahí. En aquel tiempo no había tablet y todo esto de computadora y hacían cosas asombrosas. Sí, cosas asombrosas hacían. Por eso hablamos de una ciudad próspera, uno de los grandes centros urbanos, además porque estaba justo en el camino de la ruta comercial, había mucho comercio a través de eso entre Oriente y Occidente, ¿sí? Una arquitectura de avanzada, ¿sí? Y los hallazgos arqueológicos de principios del siglo XX asombran por el nivel de educación de la población. Se han encontrado tablillas, en verdad, donde se han dado cuenta que funcionaba un tipo de escuela en ese lugar, y además se encontraron en lo que era un sigurat, ahora vamos a ver una imagen de eso, pero en un sigurat se encuentran como registros acerca de las cosechas, la siembra, los comercios y todo lo demás, como un registro de contaduría que había en ese tiempo acerca de lo que era la economía de la ciudad de Ur. O sea, no estaban en una caverna dibujando manitos en las paredes. Era gente que llevaba una gran administración en esa ciudad y muy próspera, y esa es la razón, una de las razones por las cuales Abraham era riquísimo en realidad, dice la Escritura. No había prosperado en esa ciudad. Y además, los hallazgos arqueológicos de la ciudad de Ur asombran por la organización política y además el progreso de las artes. Yo encontré estas cosas que vemos ahí, no se ven bien acá, usted lo puede buscar en Google después. Pero esas cosas que son cuestiones de arte, con mucho detalle, en la internet se ve con más detalle esto, eran cosas que se encontraron en la región de la ciudad de Ur. Cosas que utilizaban, como un sombrerito de la dama, todo esto que tiene ahí, que se ve dorado, es oro. Bueno, trabajado en oro, que llevaba para salir a hacer las compras la mujer, ¿sí? Bueno,
no era billutería de barata, ¿no? Y todo esto que está acá, que era con piedras trabajadas ahí de una manera perfecta, también habla de un avance en las artes, ¿sí? de una calidad en el arte para trabajar allí. Bueno, eso y hay otras cosas más que se han encontrado, como por ejemplo en la siguiente imagen tenemos allí lo que parece ser, porque se han encontrado más de uno, un juego de mesa. Claro, no es una tablet, pero es un juego de mesa de aquellos tiempos. Se han encontrado varios en la región. Este se encontró en lo que sería la parte de África, cercano a la parte de Medio Oriente, pero los que lo han encontrado dicen que son semejantes a lo que encontraron en 1922, pero que la foto de 1922 está en blanco y negro y no se ve como esta. Pero está hecho en cerámica, tremendo. ¿Cómo se juega eso? No lo sé, pero era un juego de estrategia, parece ser, que se encontró en la ciudad de Ur. ¿Sí? Bueno, no eran gente en cavernas, hermanos, que se estaban pintando y que no sabían pronunciar una palabra. Era gente muy inteligente y próspera en ese tiempo. Ahí vivía Abraham. Ahí vivía Abraham. ¿Sí? Vivir en Ur, queridos hermanos, era como vivir en la ciudad más próspera de nuestros tiempos, con seguridad económica, educación de excelencia y óptimas condiciones para el desarrollo de la vida cotidiana. También, así como próspera, la ciudad de Ur era una ciudad idolátrica. El edificio principal de la ciudad de Ur era un sigurat, que es el que tenemos en la próxima imagen, tampoco se ve aquí por las luces, no se ve con precisión, pero eso es lo que está hoy. Alguien empezó ahí a escarbar, ¿y qué encontramos? Encontramos un sigurat, ¿sí? Que era una especie de pirámide. La parte de arriba, que es lo que vamos a ver ahora en la próxima imagen, era así en realidad. Se extendía como un tipo de pirámide hasta arriba. Arriba de todo lo que había era un templo. Era el templo de adoración a la luna. ¿Sí? Era una ciudad cuyo centro. Si ustedes ven después un mapa, este no está muy bien, pero un plano, porque han hecho toda la excavación y vieron hasta dónde se extendía la ciudad de Ur, y han hecho como una reconstrucción gráfica de cómo hubiese sido la ciudad de Ur hoy en día, ¿sí? O sea, cómo se vería hoy en día, cómo era en aquel tiempo, y se ve como el centro ahí, el centro de adoración que era este sigurat, ¿sí? No es el único, en la región había otros más, ¿sí? Pero en Ur se regía por la idolatría a ese templo, a la diosa luna. Y los arqueólogos han encontrado parte de eso, como vimos recién. Así que la idolatría, en su expresión más aberrante, con sacrificios humanos, era la característica principal de la forma de vivir de Ur, porque en ese lugar, arriba, se sacrificaban personas, en adoración, entre comillas, a la luna. Y había otros ídolos también allí. Bueno, es interesante lo que dice la Escritura acerca de la vida de Abraham allí. Cuando Josué da su discurso de despedida antes de morir, él comienza recordando los orígenes de la nación judía, y él dice así en Josué capítulo 24, versículo 2, que tienen aquí el texto. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres, y hablando ahí vuestros padres de Abraham y todos los patriarcas, ¿sí? Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, a saber, Taré, que es el padre de Abraham, ¿sí? Y Nacor, y servían ¿a qué? A dioses extraños. ¿Quién? Nuestros padres. Abraham era un idólatra, hermanos, no siempre fue el padre de la fe. Abraham era un idólatra. Y Josué 24:14 también vuelve a decir lo mismo, Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Me resulta interesante el texto, no lo vamos a ver ahora, pero me dice, sacad de en medio de vosotros los dioses que habían servido nuestros padres a Abraham allá. O sea, ¿dónde estaban esos dioses ahora? Estaban ahí, en medio de ellos. Tremendo, tremendo. Pero una vez vuelve a recordar Josué que nuestros padres sirvieron a los ídolos allá en Ur de los Caldeos. Y en Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez, 3 veces hace el acento Josué de que nuestros padres sirvieron a los ídolos cuando estaban en Ur de los Caldeos. Así que Abraham, queridos hermanos, no era el padre de la fe mientras vivía en Ur. En realidad, hasta sus 75 años, él no fue el padre de la fe. Conoció al Señor, el Señor lo salvó a esa edad, a los 75 años. Es interesante que para los hombres de fe, como el caso de Josué,
y como después va a ser el caso de otros textos en la Escritura, para los hombres de fe, Ur era una cultura idolátrica. No miraban la prosperidad de Ur, la prosperidad económica, su ilustrada educación, ni su magnífica arquitectura. Veían una cultura contraria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque no son pocos los creyentes que hablan de Suiza y otras cosas. Mañana, ahí sería fantástica la vida. Y no ven la idolatría de todos estos lugares que hoy en día están, porque en realidad la idolatría está en todo el lugar. Josué no dijo, oh, qué fascinante la ciudad donde vivía, tremendo, ojalá viviésemos. No, recuerden que nuestros padres vivían en una ciudad idolátrica, llena de ídolos. Esa es la mirada del cielo sobre la realidad de la vida humana. Nosotros miramos el brillo de este mundo, que es una fachada para ocultar lo que realmente hay detrás de eso, y es idolatría, dando la espalda a Dios. Así que Abraham era un idólatra más de la ciudad de Ur. Él adoraba a la luna y a los demás astros atribuyéndoles cualidades divinas. Él aprobaba los sacrificios humanos a sus ídolos y Abraham era una persona que amaba este mundo. Ese era Abraham, antes de ser el padre de la fe. ¿Y qué produjo el cambio? ¿Qué produjo el cambio de ser el idólatra en Ur que aprobaba los sacrificios humanos a ser ese hombre que es llamado el padre de la fe? Bueno, lo que produjo el cambio fue una cosa muy sencilla, el llamado de Dios. Eso produjo el cambio, el llamado de Dios. Y así como con su voz, Dios trajo a la existencia todas las cosas, como dice el libro de Génesis, Dios dijo y fue hecho. Así cuando Dios llamó a Abraham, convirtió a ese idólatra en un adorador ferviente del Dios único y verdadero. ¿Qué produjo el cambio? La voz de Dios, la poderosa voz de Dios que llamó a este hombre de las tinieblas a su luz admirable. Y no hay otra manera que una persona pueda experimentar un cambio en su corazón, sino cuando escucha la voz de Cristo, hablando en el corazón. No hay otra manera. No hay ningún método que yo pueda usar como pastor, no hay ninguna morisqueta que yo pueda hacer acá en el púlpito, no hay ninguna cosa atractiva que yo pueda poner acá que pueda hacer que su corazón cambie. Lo único que puede hacer que eso pase es la obra del Espíritu de Dios utilizando la Escritura, despertando la vida y haciendo un cambio, provocando un cambio rotundo en el corazón que solo lo puede provocar esa poderosa voz de Dios. El llamado de Dios a Abraham fue salir de Ur. Ese fue el llamado a la salvación. Y no, recibió un llamado primero en el Evangelio y después fue llamado a salir. No, este es el llamado a la salvación que recibió Abraham. Cuando recibió este llamado se convirtió y fue un llamado a salir de Ur de los Caldeos. Fue llamado en ese momento a ser salvo por la fe. No era una invitación que recibió Abraham a repetir una oración. No llegó nadie con un folleto diciendo, ¿entendés estas 4 verdades que dice acá? Ajá. Y mira al fondo del folleto, dice que si repetís esta oración sos salvo. No fue así. No sucedió de esa manera. Era un llamado que recibió Abraham a dejar una forma de vida. Ese fue el llamado del Evangelio que él recibió. Dios lo estaba llamando a dejar la idolatría y servir al Dios único y verdadero. Ese fue el llamado del Evangelio que recibió Abraham. Era más que un llamado a cambiar de geografía, en realidad. Canaán también estaba repleta de culturas idolátricas. Cuando llegó Abraham a Canaán, se encontró con lo mismo que había en Ur. Entonces, ¿a dónde lo llamó? Bueno, porque era más que un cambio de geografía el que experimentó Abraham. No era nada diferente a Ur, la tierra de Canaán. Este fue un llamado a cambiar la gloria de este mundo por la gloria más eminente, la gloria de Dios en los cielos. El llamado que recibió Abraham fue un llamado a cambiar lo pasajero por lo eterno. El llamado que recibió Abraham fue un llamado a cambiar el reino de Satanás por el reino de Dios. Ese fue el llamado cuando Dios le dijo, sal de tu tierra. Fue un llamado a vivir como peregrino, como alguien que no pertenece a este mundo, como alguien que tiene otros criterios, otros gustos, otros propósitos, otros divertimentos. Ese fue el llamado que recibió Abraham cuando Dios le dijo, sal. Fue un llamado a caminar, por este mundo, pero con el corazón puesto en la eternidad. Porque así vive un peregrino, ¿sí?
Nunca está cómodo en un lugar, en el lugar al que no pertenece. Ese es un peregrino, ¿sí? No vive cómodo ahí. Sabe que pertenece a otro lugar. Ese fue el llamado. Cambiar su forma de vida por la forma de vida del cielo. Ese fue el llamado que recibió Abraham. Fue un llamado a morir a sí mismo, a morir a sus planes, a morir a su prosperidad en Ur, a morir a una forma de vida. Porque el llamado de Dios a Abraham era: sal de esta ciudad donde estás cómodo. Tenía su casa, tenía su riqueza, prosperaba económicamente porque llegó a tener muchas riquezas, muchos siervos. Cuando él ayudó a su sobrino Lot, dice que armó sus siervos unos 300 siervos. Tenía gente trabajando para él, 300 personas. ¿Quién puede tener 300 personas trabajando para sí más que sea una persona rica, que puede sustentar todo eso? Y además de los siervos que trabajaban en su casa. Bueno, salí de tu casa cómoda y comenzó a vivir como un peregrino. Y empezó a vivir en tiendas, con Isaac, como Jacob y como lo hicieron los patriarcas, ¿verdad? Un cambio rotundo. Era simbólico lo que hacía Abraham. Vivir como peregrino, como alguien que no está arraigado en este mundo, sino como alguien que está esperando otra cosa. Como alguien que no está cómodo en este mundo, sino como alguien que está esperando realmente lo verdadero. Ese era el llamado de Dios a Abraham. Y ese cambio, ¿quién está dispuesto a hacerlo? La mayoría venimos de una cultura que dicen: no hay nada más lindo que tener casa propia. ¿Verdad? No está mal tener casa propia, por favor. Pero a Abraham se le dijo: deja tu casa y viví como un peregrino en carpas. Y queridos hermanos, ese llamado que Dios le hizo a Abraham es el llamado a la salvación. Porque noten lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, que ustedes tienen aquí. Dice el texto así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasa cuando una persona es salva? Es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso pasa cuando una persona es salvada, ¿sí? Del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, pasa al reino de Dios. Bueno, ¿cuál es esa potestad de las tinieblas que dice ahí el texto, no? ¿Cuál es esa potestad de las tinieblas? Y uno piensa en la potestad de las tinieblas, o brujería, o macumba, piensa en eso, ¿no? La potestad de las tinieblas, o cosas ocultas, ¿no? Bueno, Pablo escribió 2 cartas al mismo tiempo y mandó a 2 lugares diferentes. Una es Colosenses y la otra es la carta de Efesios. Y en las 2 cartas, si ustedes las estudian, dice exactamente lo mismo, solo que en Efesios amplía un poco más lo mismo que dice en Colosenses. ¿Cuál es esa potestad de las tinieblas? Y por eso Efesios nos enseña a nosotros cuáles son esas potestades de las tinieblas. Dice Efesios 2, ustedes tienen el texto aquí, 1 al 5, de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Noten esto: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esas son las potestades de las tinieblas. No está hablando de ninguna macumba, de ninguna brujería, está hablando de este sistema mundial. Está hablando del sistema mundial, cómo se maneja el mundo, con los criterios, con los gustos, con los propósitos, con las metas que tiene este mundo sin Cristo. A eso se refiere, a su música, a su moda, a su ropa, a todo eso se refiere, la potestad de las tinieblas. Oh no, pastor, eso no, otra vez lo bancó. Me voy a prender otro grupo mundano para usarlo de ejemplo. Ricky Martin no canta más tampoco. Bueno. Oh, eso no es, eso es linda música, pastor, eso es de la potestad de las tinieblas. Y no según yo, sino lo que dice Pablo aquí. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo aquí. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad. Esas son la potestad de las tinieblas, de donde Dios nos saca a nosotros cuando somos salvos. Él dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo, una persona es hijo de ira, está bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Así que cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur, lo estaba llamando a ser liberado de la potestad de las tinieblas y trasladándolo al reino eterno de Cristo. Eso estaba haciendo. Eso estaba haciendo. Así que la respuesta de Abraham mediante la fe es lo que nuestro texto enseña. El llamado a salir de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese fue el llamado que Abraham recibió. Bueno, ¿cómo respondió Abraham al llamado de Dios? Y aquí es donde se hizo evidente la fe verdadera en él, en la manera en que la persona responde al llamado a salir del mundo. Eso es muy diferente que decirle a alguien, repetir esta oración, ¿verdad? El llamado del Evangelio es a que salgas del mundo. Ese es el llamado del Evangelio, o parte de lo que enseña el llamado del Evangelio entre las cosas a las cuales Dios nos llama. Nos llama a una relación con su Hijo Jesucristo, pero nos llama también a salir del mundo en el momento que nos llama a través del Evangelio. Y ahí es donde nosotros vemos si alguien tiene fe o no, cuál es su relación y su actitud hacia este sistema mundial. Y así que ante el llamado de Dios a salir del mundo, Abraham hizo tres cosas que están en nuestro texto. Primero, obedeció, porque noten en versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? Para salir. Él obedeció para salir. Y después dice el texto, y salió. Qué simple, ¿no? Dios le dijo, sal, y él salió. Tremenda la obediencia de la fe. La fe obra así, inmediatamente. Produce un cambio así. Nosotros sabemos por el relato histórico que salió Abraham inmediatamente ante el llamado de Dios y que a mitad de camino, como recién les señalé en el mapa, se detuvo por unos años, algunos dicen 5 años, ¿verdad? Y hay especulaciones cuando se enseña ese texto. ¿Por qué digo especulaciones? Porque el texto no lo dice, por eso es una especulación. Acerca de ese camino, ese alto que hizo en el camino de obediencia a Dios, ¿no? Algunos dicen, no fue perfecta su obediencia, se detuvo ahí, no quería dejar a su padre. No dice el texto eso. Otros especulan y dicen, bueno, quizá en realidad no fue porque no quería obedecer y que estaba entre que dejaba o no dejaba, sino quizá su padre estaba enfermo, porque fue recién cuando su padre murió que él siguió camino. Así que no sería nada extraño que su padre haya enfermado y que por la enfermedad de su padre se haya quedado a mitad de camino. Así que algunos dicen que dudaba de obedecer completamente y, bueno, había algunas razones allí, pero no lo dice el texto. La realidad, queridos hermanos, que nos dice Hebreos, el texto nuestro, es que más allá de la especulación, el Espíritu Santo recuerda aquel acto como una respuesta de la fe de Abraham. Dios lo llamó y él obedeció. Y él obedeció. Abraham no dudó, Abraham no especuló con una obediencia a medias, Abraham no se resistió, no se lamentó de dejar el mundo, él salió. Él salió. Esto es la evidencia de una fe genuina, queridos hermanos. Solo la fe puede impulsar a una persona a que esta persona le dé la espalda al mundo para seguir a Dios. Solo la fe puede hacer eso. La fe no tiene ningún problema ni cuestionamientos en dejar el mundo. Ya no ve en el mundo ningún atractivo. Algo muchísimo más glorioso ha cautivado su corazón y por eso dice, no tengo ningún problema en dejar el mundo. Ahora hay algo mejor a lo que voy a seguir. En segundo lugar, ante el llamado de Dios a salir, lo que hizo Abraham, la respuesta de Abraham fue esta. Él vivió en esa obediencia. No solo que obedeció, sino que vivió en esa obediencia. No solo obedeció para salir, sino que vivió de esa manera. Dice versículo 9 en el texto allí, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Él habitó como extranjero. Y entre las cosas que más perjudican el testimonio del Evangelio, es alguien que dice ser creyente, pero vive como alguien del mundo. ¿No le ha pasado encontrar eso? Una persona que dice ser creyente, pero vive en su vida fuera de la iglesia, como el mundo, escuchando su música, vistiendo su moda, hablando como el mundo, usando su vocabulario, teniendo su filosofía. Dice, ¿y tu fe? Entonces hay como una contradicción ahí en eso. Y eso perjudica mucho el testimonio de Cristo.
porque eso no es lo que vemos en los hombres y mujeres de fe en la Biblia. Abraham llegó a Canaán y se encontró con lo mismo que había en Ur. Así que Dios no lo estaba sacando literalmente del mundo, sino que lo estaba llamando a vivir diferente en medio de este sistema mundial. No es que el creyente salir significa que voy y me pongo en una burbuja, como fue un tiempo donde personas supuestamente creyentes malentendieron lo que significa alejarse del mundo y se fueron y se pusieron en monasterios. Hasta hay la historia de uno que se quería apartar del mundo en realidad y se edificó como un pilar de unos 30 metros y estuvo arriba de ese pilar por muchísimos años. La gente le traía comida a ese hombre, como diciendo, me alejo del mundo. Bueno, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Pablo lo explica muy bien en su carta a los Corintios, y dice, estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Interactuamos con este mundo, pero no somos como ellos. Y ese fue el llamado de Dios a Abraham. ¿Sí? Lo estaba llamando a vivir diferente en medio de este sistema mundial. Él habitó entre los cananeos, que eran idólatras y humanistas, pero sin ser como ellos. Eso es salir, el salir del llamado del Evangelio. Él vivió con una filosofía diferente, porque dice versículo 10 que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no tenía su esperanza en los movimientos políticos de su tiempo. Él tenía su esperanza en el cielo. Él tenía su esperanza en lo futuro, en lo eterno. La manera en que este mundo afecta a nuestro ánimo es la evidencia de dónde está nuestra esperanza. Él vivió conforme a su creencia. Dice versículo 3 al 15 que vivió confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y cuando dicen esto, dan a entender claramente que buscan una patria diferente a la de este mundo. ¿Sí? La convicción era tal que tenía Abraham, que el texto en versículo 13 dice que ellos tenían tiempo de volver, pero no volvieron. No volvieron. Porque no estaba muy lejos, hermanos, hacer el viaje de regreso hasta Ur. Lo podía hacer con todo lo que tenía, el dinero que tenía y todo lo que podía hacer 1000 veces volver a Ur, pero no volvió. Y eso habla de la fe que había en su corazón. Teniendo al alcance volver a Ur, no volvió. No volvió. Tremendo, ¿no? Él vivió con valores diferentes, anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Su pensamiento no estaba en Canaán, ¿eh? Él fue a Canaán porque Dios le dijo que vaya a Canaán. En realidad Canaán no encontró nada. Ni siquiera poseyó, dice Esteban en capítulo 7, lo que ocupa la planta de su pie. No tuvo nada. ¿Y dónde estaba su corazón? Estaba en lo celestial, en lo eterno. En algún momento Dios le dijo a Abraham, lo que vale aquí es lo eterno. Hay una ciudad preparada para ti. Él lo sabía. Él estaba buscando lo eterno. Ahí estaba su corazón. ¿Sí? Queridos hermanos, el mundo pierde su valor ante el incomparable valor de la persona de Dios. El brillo de este mundo se opaca ante el resplandor de la gloria de Dios cuando la fe verdadera está en el corazón. La fe hace que valoremos el reino de Dios más que este sistema mundial. La fe es el lente que nos permite ver la realidad de este mundo como la ve Dios. No ve todo el brillo de este mundo que es engañoso. Detrás de eso hay un mundo que le da la espalda a Dios. ¿Sí? Abraham demostraba que tenía fe verdadera porque veía en el mundo, vivía en el mundo, pero sin ser como el mundo. Ahí está la fe. Vivimos en el mundo sin ser como el mundo. Y en tercer lugar, ante el llamado de Dios a salir del mundo, lo que hizo Abraham en respuesta a eso es que murió en obediencia. Obedeció para salir, vivió en obediencia y murió en obediencia. Me encanta lo que dice el escritor, el Espíritu Santo aquí. Porque dice que conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Qué significa morir conforme a la fe? Bueno, que murieron en su ley, solemos decir nosotros la expresión, ¿no? Murió en su ley. Se mantuvo con la misma convicción hasta el final, no cambió. Eso significa, murieron conforme a la fe. Significa que mantuvieron su determinación de vivir como extranjeros hasta el fin de sus días. Tremendo. No cambiaron de decisión y no volvieron al mundo. Puede pasar, queridos hermanos, que algunos, habiendo tomado la determinación de dejar al mundo cuando fueron llamados en Cristo, luego vuelven al mundo. ¿Lo vemos en la vida de fe? Sí, lo hemos visto muchas veces. Personas que parecía que explotaban de vida nueva, ¿no? ¡Ah, sí, Cristo me salvó! ¡Hay un gozo tremendo! Y al poco tiempo después los vemos otra vez como
La puerca lavada revolcándose en el cieno, otra vez en el mundo, dándole la espalda. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. En Colosenses y en Filemón, Pablo menciona a uno de sus colaboradores llamado Demas. Y queridos hermanos, ser colaborador del apóstol Pablo no era cosa menor. Significaba que tenía las condiciones para estar a la altura de un servicio digno del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Marcos lo abandonó a Pablo en el viaje misionero? Y que después, cuando volvieron de ese viaje misionero, su compañero Bernabé quería que Marcos fuera otra vez al segundo viaje. Y dice que tuvieron una disputa tal que se separaron Pablo y Bernabé, porque Pablo dijo: no vamos a llevar con nosotros al que desertó en la mitad del camino. O sea, Pablo era muy riguroso a quienes tenía como compañeros del Evangelio. Tremendo, ¿no? Bueno, Demas era uno de esos. Y en Colosenses y Filemón lo menciona: Demas, mi compañero de milicia. Pero en 2 de Timoteo 4:10, al final de su vida, se leen las palabras más tristes que se pueden leer acerca de un creyente. Y se dice así de Demas: la verdad que si yo quisiera, me hubiese gustado estar en las páginas de la Biblia que se mencione mi nombre, Gustavo, no me hubiese gustado que se diga esto de mí. Demas me ha desamparado amando este mundo. Se volvió un profano, porque cambió la gloria más eminente por la gloria que perece. ¿Se acuerdan de Esaú, que cambió la bendición de Dios por un plato de lenteja? Este cambió la gloria más eminente y el privilegio de servir al Dios viviente por amar este mundo. Un profano. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminaba por fe rumbo a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? Dios liberó al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud en Egipto y empezaron todos a ir por el desierto camino a la tierra prometida, abandonando aquello que simbolizaba el mundo, que era Egipto. Pero es interesante, en Números capítulo 11 se relata esto, ¿sí? Es interesante que gente extranjera se había mezclado con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿sí? Caminando rumbo a la tierra prometida, aparentando tener fe en Dios. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles en el desierto, hay que leer ese libro, esa gente que se mezcló con ellos, diciendo vamos a la tierra prometida con ustedes, cuando se puso difícil las cosas se empezaron a quejar y a llorar, porque extrañaban, ¿qué cosa? Egipto. Extrañaban el mundo y menospreciaron la comida que Dios les dio. ¿Cuál era la comida que Dios les dio? El maná. Y lo llamaron pan liviano. ¿Y qué querían ellos? Escucha el texto. Números 11, 4 al 6. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, qué lindos guisos que nos hacíamos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando Juan habla en capítulo 6 acerca de ese evento, recuerda que Cristo es el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Ese maná era un simbolismo de Cristo. Y hermanos, cuando alguien dice ser creyente y está en la iglesia, pero menosprecia las glorias del cielo, anhelando estar en el mundo, lo más probable es que esa persona no sea creyente. Porque creyente no ve un pan liviano en Cristo, ve la gloria de Dios en la persona de Cristo. No hay manera de que un creyente, si tiene fe, desee el mundo antes que estar adorando a Dios. No hay manera de eso. Lo más probable es que no sea creyente. ¿Cuántas personas se han engañado por una simple oración y después están ansiosos porque no soportan estar en la presencia de Dios adorando o escuchando su palabra y están viendo la hora para poder salir y poder revolcarse en el cieno de este mundo? No hay fe ahí, no te confundas, no es salva esa persona. Necesita la fe para ver en Cristo ese rico manjar que me hace que yo desprecie todo lo demás. Como dijo Pablo, lo tengo por basura, por la excelencia de ese conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo pierdo todo, porque ya no tiene valor para mí, lo pierdo todo
para ganar a Cristo porque ese es mi rico manjar. Tremendo. Así que puede pasar también que personas que profesen fe en Cristo abandonen la fe y vuelvan al mundo, demostrando que nunca habían sido salvadas. La fe tiene poder para preservar al creyente hasta que sea recibido en gloria. Debido a esto, puede perseverar el creyente hasta el fin de sus días, porque Pedro dice que somos preservados por el poder de Dios, mediante la fe. La fe. Es posible que un creyente verdadero sea tentado por los placeres y la filosofía de este mundo. Lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Es posible que un creyente verdadero sea tentado por los placeres y la filosofía de este mundo? Sí. Es posible, porque el pecado todavía mora en nosotros. Pero, a diferencia del que no lo es, nunca podrá ese creyente encontrar gozo, sino frustración, en ese intento de volver al mundo o gustar de las cosas del mundo porque ha perdido su comunión con el Señor. ¿Dónde encontramos una ilustración de eso? Bueno, en dos personas prominentes en la Escritura por su vivencia, ¿no? Uno es Lot. Ninguno de nosotros diríamos que Lot era salvo, sino porque Pedro se refirió a él como el justo Lot. Y solamente por eso uno dice, mira, vos eras salvo, porque la vida que llevó en Sodoma y en Gomorra daban evidencia de muy poca luz espiritual. Pero ¿cuál era la luz espiritual que había en Lot, que la cita Pedro? Este justo afligía su alma justa viendo todos los hechos inicuos de los de Sodoma y Gomorra. Sufría estando en el mundo, pero no salía del mundo. Tremendo este hombre. Pero ahí vemos cuál era la poquita luz espiritual que nos daba indicio de que era salvo. No estaba cómodo. No está cómodo. ¿Y cuál es el otro ejemplo de un creyente que por perder su comunión con Dios volvió al mundo, pero después el Señor lo trajo de nuevo? Es Salomón. Y nosotros tenemos un registro de su vivencia en el mundo. ¿En qué libro? En el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es su experiencia en el mundo? ¡Wow! Disfruté el mundo. ¡Wow! Ahora sí que estoy contento. Termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un creyente en el mundo no encuentra saciedad en las cosas de este mundo. Y dice, no. Y termina diciendo, Salomón dice, al final, no hay nada en este mundo que me dé satisfacción. El todo del hombre es este, temer a Dios. Ahí hay placer verdadero, ¿sí? Vivir diferente al mundo, queridos hermanos, no es legalismo. Tenés que cambiar el Señor te llama a dejar esa forma del mundo, su música, su vestimenta, su cultura, su filosofía. ¡Ay, qué legalista que sos! Vivir diferente al mundo no es legalismo. Es fe en el estado más puro. Vivir diferente al mundo no es legalismo. Y si usted escucha a alguien, cuando usted habla acerca de dejar el mundo, inmediatamente que le empieza a decir, sos legalista, empieza a dudar de la fe de esa persona. Porque vivir diferente al mundo es la fe en su estado más puro. Duda de la fe de la persona que alega legalismo ante la separación y el principio de separación del mundo. No estamos planteando, queridos hermanos, dejar el mundo como una manera religiosa de portarnos bien para que Dios nos dé alguna bendición. No estamos planteando abstenernos de los deseos mundanos como una forma de ascetismo forzado y obligado para calmar nuestra conciencia. No, estamos hablando de dejar el mundo como una evidencia de la fe que viene de Dios. Y si no lo puedes hacer, ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas entender lo que este pastor está hablando y lo que los creyentes viven de verdad. No quiero ese divertimento, no lo necesito. No, pero te obliga el pastor, no lo necesito. Tengo mi alma saciada en Cristo, no preciso nada de eso. Es la verdad, no te estoy mintiendo. Nadie me está forzando, nadie me está obligando. Quiero vivir diferente porque soy de otro país. Viví 3 años en Uruguay, como ustedes saben, y la gente es muy amable, hay muchas cosas lindas en esa cultura, aunque viven enfrente es otra cultura, pero hay una cosa que me daba cuenta yo que aprendí a apreciar que no apreciaba acá, y es nuestro himno nacional. Cada vez que yo escuchaba, porque venía alguna fiesta aparte de acá y yo escuchaba, o cuando fui a ver el partido que jugaba la sub-20, jugaba en Asia y habíamos ganado la copa, encima estaba solo entre uruguayos y no podía gritar, pero escuchaba el himno y se me erizaba la piel escuchando el himno fuera de mi país. Y ahí me di cuenta, soy argentino,
sea, no, estaba bien ahí, pero no era de ahí. Además que se habla diferente, tiene otras costumbres, otros modismos, nunca podía enganchar. Lo único que me enganché fue la tonada, pero ya se me fue. Pero yo sabía que no era de ahí. No estaba completamente cómodo ahí. Estamos hablando de dejar el mundo como una evidencia de la fe que viene de Dios. Si tú te confiesas creyentes y amas este mundo, necesitas saber que eso es incompatible con tu declaración de fe. Dejar el mundo no es legalismo, es la patente expresión de la cruz de Cristo. Y termino con este texto. O sea, cuando tú haces esto por medio de la fe, tú estás manifestando a Cristo en la cruz. Dice así el texto: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El mundo me es crucificado a mí. Y yo, ni el mundo vive para mí, ni yo vivo para este mundo. No es legalismo, es la expresión de la cruz de Cristo en su más pura esencia. Muero a este mundo y vivo para otro. Eso es la cruz, ese es el mensaje de la mesa, es la expresión de... Y Pablo dijo, bueno, no me atrae nada a este mundo. Estoy aquí porque cumplo un ministerio, cumplo una función, pero mi corazón está allá, no está aquí. Esto es inentendible para la gente que no tiene a Cristo, pero para nosotros es cierto, pastor, eso pasa en mi corazón también. El Señor nos ayude a saber que de esto se trata la fe, de Dios, y de vivir para Él, y de morir a este mundo para vivir para Cristo. Amado Padre, usa tu palabra. Sin duda aquí hay corazones que no son salvos, y esto les parece seguro una cosa muy, muy extraña, pero pedimos que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Y seguramente hay creyentes tentados en sus corazones porque han perdido su comunión contigo, tentados a ir al mundo a buscar lo que no les puede dar completa saciedad. Exhorta sus corazones para que fortalezcan una vez más su comunión con Cristo, para que el mundo vuelva a ser visto con los ojos del cielo. Sin valor hay mundo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.